Dice la palabra de Dios que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Porque muchos son los que creen que Jesús murió y no todos son los que creen que Jesús resucitó. Y como lo dije en algún tiempo, la misa, la liturgia, el culto, el servicio, como muchas personas quisieran llamarle, está basado y centrado en la resurrección de Cristo, no en la muerte de Cristo. Por eso muchas veces nosotros estamos muy tristes y la solemnidad atrajo la atención de todos los creyentes por muchos años. ¿Por qué? Porque la solemnidad era el símbolo de la muerte de Jesús. Y entonces todos estaban, pues, un minuto de silencio por Cristo que murió. Sin embargo, nosotros estamos en el culto no porque Jesús haya muerto, sino porque haya resucitado. Y entonces caras largas, caras tristes. Insisto, si usted ve resucitar a alguien, mira, le juro, no estaría como está ahorita. Estaría asustado, espantado entre un montón de cosas, pero no estaría como está usted ahorita. Porque eso no es el símbolo que estamos celebrando. Entonces yo quisiera que estuviéramos contentos, porque a eso estamos, venimos a celebrar algo, que Jesús resucitó. Amén. Vamos a orar y pedir que Dios nos dirija en este momento. Señor, te damos gracias, papá, porque tú eres nuestro Dios, tú eres un Dios de amor, eres un Dios poderoso, Señor. Este pueblo cree que eres un Dios poderoso. Eres tan poderoso, Señor, que pudiste resucitar, que pudiste vencer la misma muerte, que es la que nos da miedo. Tememos a la muerte, Señor, tememos a lo desconocido. Pero tú, papá, tú eres un Dios poderoso. Tú venciste a la muerte. Y eres un Dios de amor, y eres un Dios increíble. Y por eso te damos gracias. Y por eso estamos acá. Y por eso, papá, yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo esté en este lugar. Y que sea tu Espíritu quien nos dirija, Señor. Y que sea tu Espíritu quien confirme tu palabra en el corazón de todos nosotros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y en El Dorado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy, antes de comenzar, quiero contarles una nueva sección que voy a inventar. Ahorita la voy a inventar, que es el ¿sabías qué? En el ¿sabías qué? Vamos a hablar de cualquier cosa que probablemente no tenga que ver con el tema, o tal vez sí, pero que seguramente es de interés para todos nosotros, ¿no? Entonces, en el ¿sabías qué? De hoy, lo primero que vamos a decir es el ¿sabías qué? ¿Por qué mucha gente cuando adora al Señor levanta las manos? Ese va a ser el primer ¿sabías qué? ¿Por qué lo hacen? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde viene? ¿Qué clase de herejía es esa? Porque Moisés tuvo mucha respuesta cuando clamó al Señor. Ok. Ahí va la nota. Sucede que el pueblo de Israel estaba en el tiempo del exilio. Y en el tiempo del exilio, el pueblo de Israel no estaba en Jerusalén. No podía llegar al templo a adorar a Dios. Y entonces, parte de sus leyes que tenían en ese tiempo era que tenían que orar a Dios. Ustedes se recuerdan a Daniel, que tenía que orar y se ponía a orar para que cumplir la ley que él consideraba era parte de su credo. Pero acontecía que los judíos tenían que postrarse en su ventana y viendo hacia Jerusalén, tenían que levantar las manos en señal de que oraban hacia aquel lugar. ¿Por qué? Porque se creía que Dios habitaba en ese lugar. De ahí viene la tradición para muchas personas de que levantar las manos es un símbolo de adoración a Dios, que significa algo, por supuesto, tal como ponerse de rodillas. Usted puede levantar sus manos hacia donde está Dios. ¿Y hacia dónde está Dios? En todas partes. En su corazón, entonces usted puede cantar así y adorar a Dios así. Puede levantar las manos. No pasa nada. Es un símbolo
que existe desde tiempos de antañísimo, no es nuevo, no lo inventó la iglesia Pentecostés. Es un símbolo que usaron incluso los padres de la iglesia, antañísimo. Si usted quiere en algún momento, cuando esté adorando, levantar las manos, puede usted hacerlo. Si no quiere, no lo haga. Si alguien le dice, hermano, usted tiene que levantar las manos porque si no está adorando a Dios, usted le va a decir, hermano, con todo respeto, no, gracias, ¿no? Pero si quiere hacerlo, hágalo. Por favor, hágalo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a tratar el tema del sacrificio, que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces ya vimos toda la historia de Jesús, que hizo grandes cosas, recordamos todas sus hazañas, recordamos ese Jesús que entró al templo, que hizo un escándalo en el templo, que se buscó su muerte a pulso. Vimos ese Jesús que además hizo la cena con su círculo muy íntimo de apóstoles, de discípulos, que uno de ellos lo entregó, que fue crucificado, que fue escogido por el pueblo para ser crucificado. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Roma? No. ¿La élite del Sanedrín? No. El mismo pueblo por quien Jesús estaba apelando, la misma gente a quien Jesús les dio panes y peces porque no les dio comida espiritual y bebida espiritual. Les dio comida de verdad porque tenían hambre de verdad. Entonces, ese Jesús que le había dado al pobre, que había visto por él, había sido enjuiciado por el mismo pueblo. ¿Quién sacrificó a Jesús? El mismo pueblo. Y entonces este Jesús, estando en la cruz, dijo las famosas 7 palabras, que ya todos sabemos de memoria porque por supuesto que cada año venimos y entonces no las sabemos muy bien. Y después de esto Jesús murió, con ello se rasga el velo y tenemos salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿No van a ser salvos? Son salvos. Amén. Entonces nos da salvación con esto Jesús. Y posteriormente ese Jesús muere. Aquel Jesús que era la esperanza del pueblo, que lo iba a liberar de la opresión, de la esclavitud, que lo iba a liberar de Roma, ya no existía. Estaba muerto. Eso es lo que está pasando en la mente de todos los que están en ese tiempo. Ahora, muchos decimos en este momento, es que lo que pasa es que Jesús no vino a liberarlos de eso. No, sí vino a liberarlos de eso, pero todavía no se había cumplido todo. Por eso el mensaje de Jesús es el reino de los cielos se está acercando, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está llegando, como en un gerundio que usas ando, endo, ¿no? Está llegando, se está aproximando, se está estableciendo, pero no se ha establecido. Por supuesto que Jesús sí los iba a salvar de la opresión. Por supuesto que Jesús sí quería salvarlos de la pobreza. Por supuesto que Jesús sí quería darles de comer, si no, no les hubiera dado pan. Por supuesto que Jesús sí estaba viendo por los pobres, si no, no hubiera predicado el sermón del monte. Por supuesto que Jesús sí buscaba justicia, si no, no se hubiera metido al templo a tirar todas las tiendas que tenían la élite capitalista del Sanedrín, que vendían lo que tú ya habías sacrificado. Ya sabían esa. Llegabas, tenías tu palomita, la sacrificabas, pero no la sacrificabas, la sacaban por atrás y la volvían a vender. Llegaba otro, volvía y la volvían a vender. Por si eso fuera poco, había una moneda de cambio, que si tú eras judío y venías de afuera, tenías que cambiar tu moneda a la moneda que se estaba vendiendo en ese momento, que era muchísimo más cara. Entonces, si tú tenías una gallina que te costaba 2 pesos, con el cambio de moneda te costaba 20. Entonces tú decías, yo traigo mi gallina desde mi casa. No, no se puede, tienes que comprarla aquí porque tu gallina es impura. Dime si Jesús no quería justicia. Si Jesús no quería justicia, ¿por qué se metió al templo a tirar toda esa injusticia? Claro que quería. Y la gente sabía que Jesús quería esa justicia, por eso lo seguían. Lo seguían y mucha gente estaba con él. Y estoy seguro que si Jesús se hubiera levantado ese día y hubiera dicho, hoy nos levantamos contra Roma, miles se hubieran levantado al lado de Jesús. Por eso era un peligro. Pero no pasó así. Jesús murió. Se acabó el Mesías que los iba a liberar. Y eso es algo de decepción.
Eso por supuesto que decepciona. Muchos de ustedes, si querían votar por nuestro querido presidente Colosio, cuando lo mataron seguramente se decepcionaron. Dijeron, se lo tronaron, ¿no? Algo así exponencialmente a 10, pero lo mataron. Y entonces cuando esto sucede, hay todo un espíritu de decepción, hay todo un espíritu incluso de huir, porque si tú eres ahora seguidor de Jesús, seguramente tu vecino iba a estar diciéndote, no que Jesús era el Mesías. ¿Dónde quedó? Dejaste tu casa, dejaste a tus hijos, dejaste a tu esposa, dejaste tus terrenos, repartiste tus riquezas. ¿Y dónde quedó tu Jesús? Porque mucha gente lo hizo. ¿A poco no era el mensaje de Jesús? Si quieres seguirme, primero ve y deja tu casa, deja a tus hijos, porque no existe hombre que no deje padre, madre, hijos e hijas, tesoros, que sea digno de mí. Que no lo hace, no es digno de mí. Mucha gente lo hizo. Y ahora muerto, pues ya dejé todo, ya perdí todo, ¿y ahora qué sigue? Este Jesús resucita, y ya vimos hoy en la mañana la historia de la resurrección. No la vamos a volver a contar porque por supuesto que venimos al culto de las 6 de la mañana. Y entonces en el asunto de la resurrección, la esperanza crece. Hay un brote de esperanza. Mi pregunta aquí, si ya no vamos a hablar de la resurrección porque ya hablamos de ello, es: ¿qué pasó después de la resurrección? ¿Qué está ocurriendo después de la resurrección? Porque la Biblia cuenta que Jesús se le apareció a sus discípulos en algunas ocasiones, pero Jesús no estaba con sus discípulos, porque los discípulos estaban por ahí y de repente Jesús llegaba, y de repente Jesús se aparecía, y estuvo muchos días así Jesús, haciendo un montón de cosas. ¿Quién sabe qué cosas? De lo que estoy seguro, porque el texto lo dice, es que Jesús les enseñaba a sus discípulos. En cualquier oportunidad que tenía de encontrarse con ellos, les decía algo. En cualquier oportunidad les corregía lo que ellos creían, habían pensado. En cualquier oportunidad les explicaba lo que había pasado. Y entonces, al estilo de Jesús, el día de hoy, yo quiero explicar un poco acerca del sacrificio, como seguramente Jesús lo hubiera hecho. No como Pablo lo hace diferente, él es muy sistemático, ¿no? Él usa aquí palabras, aquí toda la cosa. Jesús no. Jesús con una semilla te puede dar la lección de tu vida. Y entonces yo lo que quiero hacer es explicarte el sacrificio a la luz de la segunda oportunidad y a la luz de la historia de Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Escuelita dominical, 300 veces la historia de Sansón. Y entonces, lo que quiero decirte es que en el siglo I, pon mucha atención a esto, en el siglo I existía un método de interpretación. Personalmente yo no soy muy aficionado a ese método de interpretación, pero está en la Biblia. La Biblia usa ese método de interpretación. Dices, pues ni modo. Este método de interpretación se llama tipología. Voy a repetir, tipología. ¿En qué consiste la tipología? En encontrar a Jesús en cada anécdota e historia del texto bíblico. En eso se consiste la tipología. Tú vas, lees el Antiguo Testamento y tienes que encontrar a Jesús en cada personaje, en cada situación, en cada acontecimiento, en cada circunstancia. Así interpretaron nuestros apóstoles del siglo I. De tal forma que si tú llegas y lees Hebreos, tú encuentras una historia alterna a lo que pasó realmente en Éxodo, y ya la encuentras interpretada desde la tipología. ¿Les ha pasado eso? ¿O sí han leído el Hebreos? Sí, ahí en Hebreos tú vas a encontrar tipología al 1000. Entonces tú encuentras a Jesús. Por ejemplo, está Adán es Jesús, es una imagen del Jesús que iba a venir, dice Pablo, ¿sí o no? Abel es una imagen del Jesús que iba a venir. Matusalén no era el sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, era una imagen del sacerdocio de Jesús, ¿no? La serpiente que alzaron en el desierto era una imagen de Jesús que se iba a levantar. ¿A poco no? Por supuesto que en el tiempo en el que pasó la historia no tenían ni la menor idea de que eso se iba a interpretar con Jesús. No tenían la menor idea. Eso no dice el texto. Eso lo interpretan bajo el método tipológico.
Y bajo el método tipológico, los padres de la iglesia encontraron a Jesús en todos lados. Como es parte de la tradición y es un método de la tradición, yo por supuesto que voy a usarlo con Sansón. Sansón, una imagen del Jesús que habría de venir. ¿Cómo así Sansón? Estoy seguro que ustedes nunca habían escuchado que Sansón era una imagen de Jesús. Pues ¿cómo va a ser una imagen de Jesús si Sansón era muy ojo alegre? Se las gastaba Sansón. Era buenazo. Cuenta la historia de Sansón, y para ir haciendo la alegoría, que el pueblo de Israel estaba en opresión. El pueblo de Israel estaba viviendo bajo la opresión de los pueblos alrededor. Los pueblos estaban tratando de recuperar la tierra que los israelitas habían conquistado, porque ellos no vivían ahí. La tierra era de ellos y estos llegaron a poseerla. Y entonces los israelitas estaban tratando como que de defenderse. En el momento en el que todo era un caos, Dios llega y a una familia le promete un salvador, que van a llamar un juez. En los tiempos, pues de ese tiempo es un juez. Hoy en día, bajo la estructura mesiánica, sería un salvador, alguien que pusiera orden en el tiempo y en el momento. Este salvador tenía que ser apartado de las demás personas. No podía ser igual a las personas, a todos los demás. Tenía que ser diferente. Por eso yo quisiera que hoy entendieras que hay algo totalmente necesario y que te aprendieras esta palabra hasta que no te quedaran ganas de volver a pronunciarla. Diferente. Diferente. Tenía que ser diferente a los demás. Tiene que tener un algo que lo aparte de todo lo demás. Ese algo es una característica necesaria de todos los jueces, del Salvador, incluso de aquel profeta, Juan Bautista. Diferente. Si tú no te consideras igual a todos y nadie puede notar algo diferente en ti, estás en serios problemas. ¿Sí? ¿Cuántos son diferentes? Perfecto. Ser zurdo no es ser diferente, ¿ok? Ese Sansón es una persona que lo apartan desde pequeño y lo instruyen en el camino que debe seguir, bajo una ley específica que él debe de continuar. Él debe de mantener una ley. Hay un mandamiento muy específico que se le da a Sansón. Para nosotros podría ser muy patético. Para ese entonces tenía un significado bastante relevante, que lo hacía nazareno. Y entonces le dice: ¿no te vas a cortar? No te cortes el cabello. Ya lo sabías. No tenía que ir a leer el texto bíblico para saberlo. No tenía que ir a preguntarle a su papá y a su mamá para saberlo. No tenía que ir a la iglesia para saberlo. Él ya lo sabía. ¿Estamos de acuerdo? La segunda cosa que te quiero decir y que quiero que te lo aprendas: diferente. Y la segunda palabra es: ya lo sabes. Esas son mis dos premisas que voy marcando en esta prédica. Cosa número 1, diferente. Cosa número 2, ya lo sabes. Pasa el tiempo y cuenta la historia que Sansón, este personaje, cuida su cabellera, aquí con un champú muy elegante, de esos de los comerciales. Y entonces Sansón empieza a liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Está cumpliendo porque él fue creado para algo, enseñado para algo, y mientras está cumpliendo el algo, está liberando al pueblo de Israel. ¿Sí? Él es diferente, él sabe lo que tiene que hacer y entonces lo está haciendo. Sencillamente, lo está haciendo. La vida pasa muy bien, pero es que la vida da muchas vueltas y en la vida siempre pasa algo y te tropiezas con algo que se llama mujer. Y gracias a Dios te tropiezas con algo que se llama mujer y entonces la vida cambia, ¿no? Y la mujer se tropieza con algo llamado hombre y le cambia la vida. Más o menos. No, por supuesto que llega este Sansón y empieza a tener sus amoríos. No es el primer amor que va a tener la famosísima Dalila, hay otros anteriores. Y todo va tranquilo, pero en Sansón hay algo que lo empieza a determinar. Y es la famosa decisión de: me gustan más las filisteas. ¿A cuántos de ustedes les han gustado más las filisteas?
Si Emma Watson es filistea, definitivamente me gustan más las filisteas. ¿Por qué? Sansón es diferente, sabe algo, sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo. Pero en el momento en el que se abre otra oportunidad, él mira sus ojos hacia algo que lo atrae más. Yo con esto quiero reflexionar rápido, porque déjame decirte que hay algo que siempre que voltees a ver te va a atraer más. Déjame decirte que los ojos muchas veces dicen que son las puertas del alma, dicen, porque con los ojos tú puedes dejar entrar cualquier cosa. Con esto no quiero que vayas así por la vida, ¿verdad? Que sería bueno, pero tan difícil. Déjame decirte que va a haber algo que te va a gustar, va a haber algo que te va a mover, va a haber algo que te va a hacer dudar de lo que crees. Va a haber, yo no te puedo prometer que eso no va a existir, va a existir. Es más, ni te lo tengo que decir, muy probablemente ya te pasó. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a esto? Y cuando eso acontece, cuando ese momento llega, nace una palabra de la cual nosotros ya hemos hablado y que tradicionalmente la traemos aquí clavada, ya la sabemos, se llama tentación. Tentación. Todos la conocemos, por eso la siguiente palabra que yo quiero marcar el día de hoy es tentación. Primero, eres diferente. Segundo, ya lo sabes. Si eres diferente y ya lo sabes, estás haciendo lo correcto, lo estás haciendo, lo estás logrando, vas en buen camino. Y cuando vas en buen camino, algo se aparece en medio de ti, que se llama tentación. ¿Vamos bien hasta ahí con estos cuatro puntos? Y Sansón está con estos 4 puntos. Sansón lo tiene todo. No, son 4. Eres diferente, ya lo sabes, lo estás logrando. ¿Verdad? Eso es bueno, quiere decir que están poniendo atención, caray. Voy a eliminar mi propuesta de las almohadas entonces, que pensaba meter en la próxima reunión de diáconos. Si estuviera cómodo. Pero la voy a cambiar por palomitas y Coca-Cola. Y entonces, tentación es la 4ª palabra. La tentación es inevitable, pasa, a todos nos ha pasado. Y entonces déjame ahora dejar 2 segundos a Sansón ahí para retomar la tipología con Jesús. Y es que Jesús es una persona que es diferente. Ha sido apartado desde el vientre de su madre, porque ha sido lleno del Espíritu Santo desde ese momento. Él es diferente, por supuesto que él tiene una vida diferente. Aunque es muy similar a todos, aunque se la pasa con todos los niños, aunque jugó, aunque lloró, y seguramente María le dio 2 nalgadas porque de repente no se portó bien, es diferente. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe, Jesús no lo esconde. Jesús llega adelante donde está en la sinagoga, llega y dice: yo soy de quien el texto habla. Él lo dice, no espera que la demás gente dice: yo soy del quien el texto habla. Sé que soy diferente, sé quién soy, y como sé quién soy, tomo mi responsabilidad con lo que soy. A tal punto que miren hasta dónde va a llegar. Estamos celebrando hoy a Jesús, porque tomó la responsabilidad de lo que él sabía que era. Defendió a los pobres, habló con los pobres, comió con los pobres, y seguramente le iban a decir: Señor Jesús, tú no puedes hacer nada en el día de reposo. Y él dice: sí puedo, porque sé quién soy y lo hago. Y seguramente le dijeron: Señor, tú no puedes comer con pecadores porque pues tú eres el Mesías. No, es que yo sí sé quién soy y lo hago. Y seguramente le dijeron: Señor, tú no tienes que tomar vino. Y dijo: sí sé quién soy, y tomó vino. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque si usted sabe quién es, bien, qué increíble pueblo del Señor hay acá, conocedor de quién es el Mesías. Él sabía quién era, tomó su responsabilidad y comenzó a instaurar el reino. Comenzó a lograrlo y confrontaba a los fariseos, y confrontaba a los saduceos, y confrontaba a cualquiera que se le ponía enfrente, porque él sabía quién era. Él se apartó, él sabía quién era y comenzó a hacerlo. Y cuando tú haces esto, toda la gente te voltea a ver. Y cuando digo toda la gente, hay un ser por ahí que también te voltea a ver, por supuesto, llamado Satanás, el maligno, el cachudo, el cuernos, el diablo, el rojo, como quieras llamarle. Te voltea a ver. Y Jesús no fue la excepción. Y estuvo con él.
Y allá en el desierto lo tentó con esas cosas que a todo el hombre le gustan. Lo tentó con la comida, porque pues uno le da hambre. Lo tentó con la grandeza y el poder, porque el poder corrompe. No lo tentó con la mujer, porque entonces estaríamos contando otra historia. No, lo tentó con estas dos situaciones básicas que el ser humano corrompe fácilmente. ¿Y sabes qué? Cuando tú eres diferente, cuando tú sabes lo que eres, cuando tú lo estás logrando, eres tentado. Y cuando eres tentado, quiero que te aprendas la quinta palabra. Tienes que tomar una decisión. Sencillamente. Es que se embarazó, ¿no? Se perdió, se cayó. Ajá. No es así el asunto. Es que lo perdiste. Es que te embarazaste, es más, se embarazaron juntos, ¿no? Es que tú lo tiraste, pues. Pero es que en español hay un lenguaje tan impresionante, tan variado, tan versado, para que tú te desafanes de toda situación, ¿no? Íbamos caminando aquí hace rato y se rompió un cable. No sé cómo pasó. El cable se ha de haber rebelado en contra de los seres humanos y quiso romperse. No. Alguien lo rompió, por supuesto. ¿Sabes? Cuando tú eres tentado, tú tienes que tomar una decisión. No va a pasar, no va a acontecer, no es generación espontánea. Tú estás decidiendo qué es lo que vas a hacer. Y déjame decirte que Sansón, en una de estas situaciones, estaba caminando, ve a una chica linda, filistea, porque pues las filisteas son bonitas, y cuando la ve llega y le dice a su papá: papá, quiero que vayas a pedir la mano de esta chica. Y el papá: oye, pero no, si hay que mejorar la raza. Todos los papás dicen eso. Se la está mejorando, si el malo es su descendencia. Dice: pero yo quiero a ella, pues. No sé cómo le haces, pero yo quiero a ella. No, hijo, mira, eso no te conviene. Hay otras mejores. Mira, en la iglesia, en el grupo de alabanza, chicos guapísimos. Pero no, ella quiere a un filisteo. Y al final de cuentas, no lo puedes obligar porque estás tomando una decisión. Y dicen: quiero ir de aquel lado. Quiero ir de aquel lado, papá, yo la voy a convertir. Esa es la clásica, ¿no? Ella se va a convertir al cristianismo por mí. Y bueno, sí, no voy a negar que alguien ya pasó. No voy a negar que otros 300 no pasó nunca. Y en este momento de tomar decisiones, Sansón sabe lo que él tenía que hacer y sabe lo que no tenía que hacer. Y se empieza a acercar a lo que no tenía que hacer. No te voy a decir que hizo algo malo y se acabó su vida. No funciona así. Empezó a acercarse a lo que no tenía que hacer. Vas caminando por la plaza. Y yo de verdad les cuento estas historias porque de verdad creo que Jesús así contaba las historias. No se andaba con tanto rollo. Vida real, vida real. Vas caminando por la plaza. Ves una chica muy bonita. Tienes a tu esposa. Ves a la chica. Pero tienes a tu esposa. Pero es que es la chica. Pero tienes a tu esposa. Su nombre nada más. Hasta provocas que te la encuentres por ahí, chocas, le tiras algo, yo qué sé. Luego les paso mi libro de cómo hacerle plática a una chica. Y entonces, no es que ya lo hayas hecho, es que empiezas a acercarte a lo que tú sabes no deberías de hacer. De repente ya son amigos. Solo amigos, pues porque solo es la amistad, ¿no? Te la frienzoneas, no va a pasar de ahí, porque ya pusiste la línea, la barrera, pero te estás acercando a lo que sabías que no deberías de hacer. Y de repente, un encuentro, alguna situación, y tú vas a sacar la palabra de pasó. Pasó, es que pastor, yo no quería. De verdad, te juro que yo no quería, yo hasta me puse a orar. Y pasó.
Claro que pasó. Claro que pasó porque lo venías buscando desde el principio. Y te venías engañando a ti mismo diciéndote, esto no es. Ay, pasó. Así funciona la tentación. La tentación no solo es un acontecimiento, es algo que vas generando, es algo que vas creando, es algo que vas dando la oportunidad. Y entonces imagínate al diablo, imagínate a Jesús, y le dice, oye Jesús, yo sé que tienes hambre, ¿a poco no? ¿Por qué no conviertes esas piedras en pan? Y te las comes. Y entonces Jesús seguramente hubiera dicho, mira, no las voy a convertir en pan porque no quiero, pero las voy a convertir en unos tacos al pastor. Y ya no estoy cayendo en la tentación, estoy haciendo otra cosa. Eso es lo que tú crees. No, te estás acercando a algo que no querías, que no sabes que no debes de hacer. Pero entonces Jesús, ¿qué hace? Dice, no. Y hasta saca la bíblica, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Y entonces Satanás le dice, si tú te postras y me adoras, te voy a dar todo esto. Y Jesús pudo haber entrado en la negociación y decir, no lo necesito, Satanás, yo lo voy a tener de todas maneras. Y Satanás hubiera dicho algo más, y Jesús hubiera entrado en la plática con algo más, y si hubiera hecho la mejor plática de todos los tiempos en el texto bíblico entre Jesús y Satanás. Pero Jesús sabe que no tiene que acercarse a la tentación. Por ahí un famoso Pablo le va a decir incluso a los jóvenes, huyan. Tentación, huyan. Tentación, huye. No, es que yo puedo. Yo soy cristiano. Yo soy el fuerte. Yo soy el líder, el diácono, el maestro, el pastor, el apóstol, el discípulo, el arcángel. Tú eres todo lo que quieras. Huye. ¿Y saben qué pasa con Sansón? Pues por supuesto que no huyó. Empezó a comprar todo y empezó a acercarse a la tentación. La tentación parece inofensiva, déjame contarte. Parece que no te va a hacer daño alguno, parece que no te va a quitar nada, pues porque Dalila era muy linda, muy a todo dar, lo dejaba dormir, le acariciaba la cabeza mientras dormía, le hacía piojito. Esa era la relación perfecta. Mis papás estaban equivocados. Una filistea, claro que es posible. Y de repente algo empieza a pasar que él ya no se está dando cuenta. Hay una situación que está conspirando en contra de él, que muchas veces nosotros como seres humanos subestimamos. Muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos que es verdad, somos modernos, es verdad, somos racionalistas, pero es verdad, crees en el texto bíblico y es verdad, hay algo malo que se está moviendo alrededor de lo que tú consideras que es bueno. Hay algo que está conspirando sin que te des cuenta y está como león rugiente esperando a ver qué pasa, a ver a qué momento cojeas y va con todo. Y entonces le preguntan a Sansón, oye Sansón, ¿cuál es la fuente de tu poder? Sansón es diferente. Y Sansón ya lo sabe, ya sabe lo que tiene que hacer, ya lo sabe. No tiene que ir a leer la Biblia para ver qué le va a responder. No tiene que ir a preguntarle a su papá para ver qué va a responder. No tiene que ir a preguntarle a su pastor para ver qué va a responder. No tiene ni siquiera que orar para ver qué va a responder. Ya lo sabe. ¿Sí o no? Yo no sé si usted se imagina a un niñito preguntándole a su papá, ¿izquierda o derecha? Te dije que vayas a encender la tele. ¿Izquierda o derecha? Ve a encender la tele, caray. Y al rato terminó comiendo pan y café, saber en dónde. Y nunca encendió la tele. ¿Sabes qué? Déjame decirte que ya lo sabes. Y Sansón ya lo sabe. ¿Y sabes qué? Como lo sabe, no lo hace. Le dice, no te voy a decir cuál es, me quieres engañar, pero no voy a caer en tu trampa. Y no pasa nada. Bajo otra situación le dice, oye, pero llega con un argumento mejor, ¿acaso no me quieres? ¿Acaso no me amas? ¿Acaso no soy la mujer de tu vida? Dime,
¿Cuál es la fuente de tu fuerza? Entonces, como que Sansón sabe lo que no tiene que hacer, pero empieza a entrar en el juego y en lugar de decirle no, le dice, mira, cualquier cosa, es que mis uñas nunca me las he cortado y si tú me cortas las uñas se me acaba el poder, ¿no? Si tú me amarras con cuerdas, si tú me amarras con cadenas, si tú me amarras con cinta masking, se me quita el poder. Y empieza a entrar en el juego, y empieza a entrar en el juego, y empieza a entrar en el juego. Y dentro del juego, tarde o temprano, pierdes. Déjame decirte que si estás entrando en el juego, huye. Porque te voy a tener en la oficina después platicando, ¿qué te pasó? Y tú me vas a estar jurando, pastor, te juro que yo no quería. Y te voy a decir, si querías, no te hagas. La historia va terminando con Sansón en que él al final revela, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Y dice, mi cabello es el problema. Hizo lo que no tenía que hacer. Chéquense, ni siquiera fue un asunto sexual, porque siempre en México el mayor pecado son cuestiones sexuales. Moralmente la sexualidad es lo peor visto en México. Eso ni siquiera un asunto sexual y fue lo que le arruinó la vida. Dijo lo que sabía que no tenía que decir. Porque antes estuvo con la persona con la que no tenía que estar. Porque antes tomó la decisión de ir con la persona sabiendo que no tenía que hacerlo. ¿Te das cuenta cómo va el asunto? Y bajo esta misma premisa, Sansón termina siendo prisionero de los filisteos. Y va el texto bíblico que leímos hace un momento. Los filisteos hacían fiesta y adoraban a su dios Dagón, porque habían destruido al Mesías, al Salvador, al juez de los israelitas, porque él era el único que les hacía frente. Él era el que los iba a salvar. Él había sido destinado para salvar a su pueblo. Para eso era diferente, ¿no? Para eso lo puso Dios ahí. Y ahora estaba destruido. Es la imagen del Jesús que muchas veces no queremos entender, pero que Jesús sigue el mismo patrón, venciendo todo lo que las demás imágenes no pueden vencer. Y lo cruel aquí es que termina igual que todos los que no pudieron vencer. Esa es la paradoja mesiánica de la tipología. Jesús hace diferente a todos para terminar igual que todos. Aquí está raro el asunto. Pero la diferencia es que ese Jesús va a hacer un acontecimiento relevante, al que vamos a llamar aquí sacrificio. Jesús se sacrifica voluntariamente por su pueblo, para que usted hoy pueda tener un desenlace diferente. Usted ya no tiene que pasar por lo mismo. Usted puede tener un desenlace diferente. Esa es la promesa. Él lleva cautivo nuestras enfermedades y nuestros pecados. Él vino a liberarnos de la esclavitud. Él vino a liberarnos del pecado. Él nos da la oportunidad de ser diferentes. Usted tiene toda la posibilidad de tener un final diferente al de Jesús. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con Sansón? Curiosamente, déjame decirte que en toda la tipología Sansón es el único personaje que va a entender esa palabra. Tú puedes compararlo con cualquier personaje bíblico que quieras, con el sacerdote, con el rey, con el profeta, pero solo hay uno que entendió que tenía que sacrificarse. Y Sansón, estando en ese lugar, llega y le dice a Dios: Dios, te fallé. Yo estaba destinado a algo y no estoy en donde tengo que estar, no porque fue tu voluntad, porque yo lo decidí. Tú tenías que estar en A, terminaste en B, si te fue bien, si no terminaste en W. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste, no fue la voluntad de Dios. Dios tenía algo para ti, Dios quería algo para ti. Puedes
seguir algo para Dios, pero no, tú querías otra cosa, tú querías a la Filistea, tú querías a Emma Watson, Merari, caray. Así pasa. Tú también. Cuando tu mamá te dice tú también, es porque tú también, bro. En ese momento Sansón dice: Dios, yo no tenía que estar aquí. Este no era mi lugar, Señor. Y entiendo que no era mi lugar. Pero ¿sabes algo, Señor? Quiero cumplir esa meta a como dé lugar. Quiero hacerlo a pesar del costo que sea, el que me cueste, lo que sea, no importa, cometí el error, sí, lo arruiné, sí, quiero ser ese que tú dijiste que yo iba a ser, a pesar de cualquier situación, a pesar de mi vida misma. Es la mejor tipología que le puedes hacer a Jesús del Antiguo Testamento. Quiero salvarte a ti, a pesar de mi vida misma. Quiero dar todo por ti, a pesar de mi vida misma. Y Sansón, entre esos dos muros, cuenta la historia que Dios le devuelve la fuerza. Y cuando le devuelve la fuerza, Sansón se recarga sobre los muros y dice: ¿sabes qué? Nos vamos. Voy a cumplir por lo cual Dios me llamó. Tira los muros. Mueren los principales filisteos, los más ricos, los más poderosos. ¿Y sabes qué? Muere Sansón. ¿Y sabes qué? Sí, Sansón salvó al pueblo. Sí lo hizo. Lo salvó. Quisiera preguntarte, antes de poder terminar, ¿qué pasaría si tú fueras Sansón el día de hoy? ¿Qué pasaría? ¿Cuántas Dalilas tendrías? ¿Cuántos filisteos? ¿Cuánto te has desviado del propósito que Dios tiene para ti? Quisiera preguntarte, si tú fueras Sansón, ponte a pensar, ¿dónde quería Dios que estuvieras? ¿Qué es lo que quería Dios de ti? Yo estoy seguro que pasó un momento en tu vida en la que tú dijiste: Dios quiere esto de mí, y le echaste ganas y luchaste todo, y de repente estás aquí en El Dorado sentado, escuchando la prédica de un chamaco que sabe de dónde salió, dónde lo trajeron. ¿Por qué? ¿Dónde quería el Señor que tú estuvieras? Te doy 10 segundos para que pienses. ¿Dónde? ¿Dónde quiere el Señor que tú estés? Probablemente sí. Si a mí me preguntas ¿dónde querías el Señor que tú estuvieras? Te voy a decir: Dios quería que yo estuviera aquí hoy, si no hubiera estado acá. Pero me he sentido momentos en donde sé que no debo de estar ahí. Quiero ir terminando contándoles un pequeño testimonio mío. Y es que me pasó hace ya varios años. Bueno, para mí son muchos, como 4. Y entonces yo tenía que estudiar teología. Yo ya sabía que quería estudiar teología. Y antes de salir de mi tierra en Chiapas, yo la verdad me fui mal de Chiapas. O sea, yo no quería estudiar en Chiapas. La gente quería que yo estudiara en Chiapas teología. Yo les decía: no quiero, yo me quiero ir a la Ciudad de México a estudiar. Y de la Ciudad de México me quiero ir a Estados Unidos. Y de Estados Unidos me quiero ir a Holanda, porque ahí era mi sueño terminar de estudiar teología. Y entonces yo recuerdo que en una ocasión tenía un pastor enfrente de mí y me preguntó: ¿por qué no quieres estudiar? Mira, yo voy a ser tu maestro de no sé qué. Se agarré y le dije: mira hermano, con la pena, el nivel educativo de acá no me gusta, me voy. Y yo sabía que hay cosas que tienes que hacer y cosas que no. Que hay cosas que tienes que decir y cosas que no. Que hay cosas que existe la manera de decirlos, pero no. Yo me quería ir con la cabeza en alto. Yo me quería ir diciéndole a todos ellos: no pudieron conmigo, yo de todas maneras me fui. De verdad, había algo en mi corazón. No era un asunto sexual, porque en México el mayor pecado es la sexualidad. Era un asunto de orgullo del corazón. Y sí, me vine a México. Y sí, me gané una beca para ir a estudiar a Estados Unidos en el Calvin College. Y sí, en el Calvin College había un profesor que se llamaba Hans de Witt, que era el profesor de la Universidad Libre de Ámsterdam, quien seguramente me iba a dar la beca para irme a estudiar a Holanda.
¿Y sabes qué? Por esa misma actitud en mi corazón, ese mismo año terminé en Chiapas estudiando. Y yo decía, Dios, yo no tengo que estar aquí. Este no es mi lugar, Señor. Tú me hiciste para otras cosas, Dios, tú me lo dijiste. Yo estaba en la azotea de mi cuarto orando y tú me dijiste, Merari, yo te quiero para esto. Y yo te dije, sí, Señor, te creo. Y ahora estoy acá, Señor, y estoy humillado porque todos me ven feo. Pues claro, ¿cómo no me van a ver feo? Y estoy acá y me siento solo y me siento el peor estudiante de teología del mundo. Y me siento Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía, hay algo en tu corazón que tienes que cambiar. Hay algo que no estás entendiendo, pero que tienes que transformar. Porque mientras tú no dejes esa tentación a un lado, tú no vas a poder seguir creciendo. Y yo no te miento, hermano, yo lloraba. Mi papá, que seguramente va a ver esta prédica en internet porque siempre la ve, es testigo de que yo lloraba. Y yo fui un día a ver a mi papá y le dije, papá, me quiero ir, no quiero estar acá, me quiero ir, porque este no es el lugar. Y mi papá siempre me decía, hijo, acuérdate de Jesús, de dónde salió. Y me decía, hijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Belén, de Jerusalén? ¿Acaso puede salir algo bueno de aquí donde tú estás? Y llegó el momento en el que tuve que confrontarme con mi propio corazón. Y todavía recuerdo el día que llegué con ese hermano y le dije, hermano, discúlpeme, yo no tenía que decirle eso. Yo aprecio mucho lo que ustedes hacen, la escuela, los quiero. Si puedo ayudarlos en algo, cuenten conmigo. No fui el mejor alumno en Chiapas, definitivamente no. No fui la mejor persona, definitivamente no. Pero ahí aprendí a vencer lo que a mí más me costaba. Un día llegué delante de Dios y le dije, alguien ya se enojó. Yo creo que es el micro. ¿Si era eso o no? Hagan lo que quieran, no me voy a ir sin terminar mi testimonio. Nah. Yo lo termino porque lo termino. Entonces, tenía enfrente al profesor, le dije que me disculpara. Realmente fue algo que me costó mucho. Y de repente yo llegué un día y me puse a orar y yo le dije al Señor, Señor, ya, me humillé, hice todo, me costó, porque hasta alguien me dijo, no que no. Y tú sabes que cuando te dicen no que no es como que, si quedaste aquí. Pero esa noche Dios me volteó a ver y me dijo, bien, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Algo que no ha pasado del todo, ¿verdad? Pero que yo sigo creyendo con fe que va a pasar. Y entonces un día llegué con mis papás y les dije, papás, Dios me ha devuelto el poder, me ha devuelto las ganas de seguir adelante y me voy a México otra vez. Entonces yo dije, va a pasar algo. O aquí se caen todos los muros y me muero con ellos, o seguimos adelante. Y yo recuerdo que él muy amable me dijo, va, ¿esa es la decisión que tú quieres? Sí. No vas a tener dinero, no te vamos a apoyar, tu iglesia no te va a apoyar porque pues ellos quieren que tu presbiterio no te va a apoyar. ¿Eso es lo que quieres? Eso es lo que quiero, pa. Vamos. Y aquí llegué. Y aquí estoy. Y seguirán pasando cosas. Y seguirán habiendo tentaciones de diferente tipo, de diferente situación. Y vas a seguir teniendo tentaciones. Y vas a caer. Y te vas a revolcar. Pero si tú no entiendes que te tienes que matar a ti mismo cada día para que Jesús empiece a nacer en ti, no estás entendiendo de qué se trata el sacrificio del Señor. Porque cuando te bautizaste, te dijeron
que si tú te sumergías en el agua simbolizaba que morías juntamente con Cristo y resucitabas juntamente con Él, porque también la palabra de Dios dice que es necesario que tú mengues para que Él crezca, porque es necesario que aprendas a sacrificar tu propio ego una y otra vez hasta que aprendas a ser como Jesús, y te va a costar mucho, pero eso significa el sacrificio de Jesús. Y gracias a que Jesús resucitó, te digo, de cierto te digo, que hoy puedes hacerlo, porque Él murió para que tú ya no lo volvieras a hacer. Yo quiero pedirte que te pongas de pie hoy y que inclines tu rostro un momento delante del Señor y le digas a Dios que te ayude en esa tentación, porque estoy seguro que la tienes. Estoy seguro que tienes alguna tentación, y yo estoy seguro que el Señor hablaba con sus discípulos mientras estaba ahí y les contaba todas estas cosas. Y les decía: hijos, ustedes van a tener tentaciones, pero la van a poder vencer. Vamos a poder cambiar, vamos a poder transformarnos, vamos a poder salvar a nuestro pueblo, vamos a salvar a nuestro pueblo. Y yo quisiera que así, en actitud de oración, adoráramos a Dios. Adoráramos a Dios, pidiéndole que su Espíritu venga a nuestras vidas y nos ayude a cambiar esta situación que tenemos. Amén. Puedes quedarte en actitud de oración mientras seguimos adorando a Dios. Espíritu